Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a los organizadores de este simposio el haberme invitado, particularmente a Fernando, de darme este espacio para mostrarle lo que estamos haciendo en este tema. Yo les voy a comentar qué es lo que estamos mirando en cuanto a pérdidas de nutrientes desde agrosistemas y su destino en el ambiente. La producción agropecuaria integra acciones sobre el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad para la generación de alimentos. Lo que hacemos nosotros justamente es gestión ambiental y esta gestión involucra decisiones que tomamos continuamente y que impactan positiva y negativamente sobre el ambiente. La acumulación de distintas formas de nitrógeno y de fósforo en distintos componentes del ambiente genera efectos sobre los ecosistemas y también, por supuesto, sobre la sociedad. Hay efectos positivos, por supuesto, como el aumento de la productividad de los ecosistemas, los aumentos de rendimiento, la mejora en la calidad nutricional de los cultivos, pero también tenemos efectos no deseados, como la eutrofización, la pérdida de biodiversidad en ecosistemas acuáticos y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Ayer vimos una foto que mostró Esteban bastante impactante de este tema en la cuenca del Mississippi, creo que fue. Y la palabra contaminación es fuerte. Y simplemente para que exista riesgo de contaminación, y estas fotos que están en la parte superior de la pantalla están ocupando muchas pantallas en este momento, no tiene que haber mucho más que un sistema que tenga pérdidas, que tenga fugas de contaminantes desde su sistema y un ambiente vulnerable a recibirla. Solamente hace falta estas dos cuestiones y estamos ante un riesgo de contaminación. Y en diversas zonas agrícolas del mundo, la utilización de fertilizantes y de enmiendas orgánicas como el compost o distintos estiércoles, hemos escuchado ayer varias presentaciones, constituyen causas de acumulación de nutrientes en aguas superficiales y subterráneas. Pero por otro lado, en Argentina, si bien si hablamos en volumen de uso de agroquímicos, lo que más usamos en cantidades son fertilizantes nitrogenados y fosforados, sabemos que la utilización que hacemos de estos es insuficiente para poder reponer al suelo el nitrógeno y el fósforo que exportamos con los productos cosechados. Es decir, que estamos teniendo un problema de degradación por balance negativo de nutrientes y al mismo tiempo tenemos la incertidumbre de si la agricultura que hacemos genera contaminación. Y esto tiene que ver un poco con el problema de llevarnos por la percepción de los impactos. Y medir los impactos en términos de percepción puede llevarnos a minimizarlos o a maximizarlos. Minimizarlos porque nosotros tomamos decisiones a una escala de tiempo y de espacio que es mucho menor que la escala en la que se pueden verificar alteraciones mensurables en la capacidad productiva o en la calidad del ambiente. Podemos estar teniendo ese problema. Y por otro lado podemos tener una maximización de los impactos si los medimos en términos de percepción, que es lo que nos está ocurriendo también hoy en día. Y lamentablemente hay mucha participación pública en este sentido, distintos actores que están involucrados, y esa participación no termina integrándose en procesos de toma de decisiones, ni generando circuitos virtuosos de aprendizaje y adaptación de las decisiones hacia prácticas menos contaminantes. Yo creo que lo que nos está faltando es información, es datos, es cuantificar. Y eso es un poco lo que quiero traer hoy. Y bueno, estando en el simposio de fertilidad, voy a hablar de riesgo de contaminación por nutrientes. Y lo primero que cuando decimos esto se nos viene a la mente, creo, de todos, es bueno, fertilizantes. Lo hemos visto ayer, creo que bien, nosotros no tenemos un problema de sobredosis de fertilizantes, ni mucho menos, no voy a hablar de dosis, por supuesto. Sí voy a intentar hablarles un poco de qué pasa con los momentos y si estamos mirando sincronías entre oferta y demanda de cultivos. El tema de la mineralización de la materia orgánica del suelo y cómo es la influencia de esta mineralización y este aporte de nitrógeno a los cursos de agua subterránea.
cómo influye también el aporte de zonas urbanas o industriales, con los efluentes cloacales, los vertidos industriales, y también el aporte que estamos haciendo con las producciones de animales en confinamiento. El objetivo entonces que he planteado para esta presentación es analizar las pérdidas de nitrógeno y fósforo que provienen de los agrosistemas. Yo voy a poner el foco en las fuentes difusas, no las puntuales, aunque están en el ambiente, por supuesto, también. Y bueno, ¿cuál es el destino de esas pérdidas? A diferentes escalas, a la escala de parcela, de cuenca y también a escala regional. Nosotros lo que hacemos es tratar de analizar cuántos de los nutrientes se nos escapan del sistema, cuántas pérdidas tenemos, cómo se nos fugan, y cuántos de esos nutrientes que se nos escapan llega al agua. Esto lo hacemos a escala de parcela, de cuenca y también a escala regional o provincial. Yo trabajo en Paraná, en la Experimental de Paraná. Quienes nos han visitado saben que contamos desde hace más de 35 años con parcelas de escorrentía. Esta es una foto tomada desde arriba del radar del experimental y ahí vemos las 15 parcelas de escorrentía. Esas parcelas están en siembra directa desde la década del 90 y en 2006, hace 9 años, iniciamos secuencias para tener repeticiones de distintas secuencias de cultivo. Nuestra intención es saber cómo influyen las rotaciones o las secuencias o la ausencia de rotaciones en la pérdida de agua y nutrientes por escurrimiento. Entonces vemos qué pasa con el monocultivo de soja, si a la soja le hacemos un cultivo de cobertura, qué pasa con el trigo soja y cuando incluimos maíz en la rotación. Ahí tenemos otra foto. Las parcelas tienen una dimensión que nos permiten transitarla con maquinaria, tienen 4 metros de frente por 25 metros de largo y 3,5% de pendiente. Ahí vamos viendo los cambios en las propiedades edáficas, el volumen de lluvia, la intensidad, las dosis y requerimientos de distintos agroquímicos. Y cada vez que tenemos una lluvia que genera escurrimiento, medimos en el agua y en los sedimentos la concentración de nitrógeno y de fósforo. Este gráfico lo que está mostrando es un poco los datos que yo les voy a mostrar hoy, son los datos de las últimas 5 campañas. El número de 5 años nos permite tener una información valiosa para analizar. Vemos hay una línea en color rojo que indica los milímetros de lluvia que tenemos anualmente en Paraná, unos 1000 milímetros. Y luego tenemos las barras oscuras que están mostrando las precipitaciones que hemos tenido en esos años, entre el 2009 y el 2014. Las barras más claras lo que nos están mostrando es las lluvias que generaron escurrimiento. Obviamente no todas las lluvias generan escurrimiento y lo que vemos es que en los años más secos, las lluvias que generan escurrimiento son aproximadamente un 50% de las lluvias y los años más húmedos, entre un 75 y un 85% de las lluvias, no generan pérdidas por escurrimiento. ¿Y a qué nos referimos? Para que tengan una idea de qué volumen de agua estamos hablando cuando hablamos de escurrimiento, un año muy húmedo, como el 2009-2010, puede perder 250 milímetros de agua por escurrimiento. Un año muy seco puede perder unos 50 milímetros de agua por escurrimiento. Y ahí tenemos los valores promedio de escurrimiento que tuvimos en estos 5 años en las distintas secuencias, están ordenadas en función del volumen de pérdida. Y lo que salta a primera vista es que entre una rotación con maíz y con trigo y un monocultivo de soja hay una diferencia muy importante. La soja pierde el 40%, que pierde más, 40% más de agua que la rotación maíz-trigo-soja. Cuando vamos a ver qué cantidades de nitrógeno se nos fueron con ese agua de escurrimiento, vemos ahí los valores mínimos y máximos que hemos tenido en esos años y vemos que la rotación que tiene maíz se diferencia de todas aquellas secuencias, sea trigo-soja o cultivo de cobertura, que me olvidé decir que usamos trigo como cultivo de cobertura, o el monocultivo, y la secuencia que se despega, que tiene menos pérdidas, es la de maíz, trigo, soja. Eso no tiene que ver, por supuesto, con la fertilización, porque la secuencia maíz, trigo, soja es la que tiene mayores niveles de fertilización. Fertilizamos con 120 kilos de nitrógeno para el maíz y 133 en el trigo. Y la soja, por supuesto, que tiene pérdidas importantes, no tiene fertilización nitrogenada. Algo similar pasa con las pérdidas de fósforo por escurrimiento. Ahí tenemos los valores mínimos y máximos y también vemos que tenemos una diferencia, menos
en caso de la mitad de pérdidas en la rotación maíz, trigo, soja, que en los cultivos, en las secuencias que tienen soja todos los años, y que tampoco esa diferencia se debe a la fertilización. Si estos datos de pérdida de fósforo por escurrimiento le sumamos a aquellos que están asociados a los sedimentos, si bien la siembra directa realmente nos ha permitido bajar muchísimo las pérdidas de sedimentos, son bajos en estas parcelas la pérdida de sedimentos, esas cantidades de fósforo se duplican y estamos perdiendo 2 kilos y medio de fósforo por año en la rotación maíz, trigo, soja y 6 kilos de fósforo en el monocultivo de soja. Una práctica para destacar es la del tratamiento de cultivo de cobertura, y este año que voy a mostrar, el 2009-2010, tuvo datos muy interesantes. Estas diferencias fue un año con mucha lluvia, 1.500 milímetros, no las hemos vuelto a tener en los 4 años siguientes, pero en ese año lo que se vio es que si uno hace una soja continua o hace 9 años tenemos de ensayo, ¿no? Bueno, fue en 2009, haría 6 o 7. Hacer un cultivo de cobertura nos permitió reducir en un 45% el escurrimiento, en un 32% las pérdidas de suelo, en un 75% la cantidad de nitrógeno perdido por escurrimiento y en un 64% la cantidad de fósforo perdida por escurrimiento. Otra de las cosas que estamos mirando, si bien remarco que las pérdidas de nutrientes tienen que ver con ese volumen de agua que se nos va. Tenemos más pérdida de agua, más pérdida de nutrientes. Queríamos ver si había una cuestión de ocasión, de si hacíamos fertilización y después teníamos una lluvia, qué pasaba con los escurrimientos. Por eso lo hicimos con un simulador de lluvia, diseñado por Irurtia y Mon, que nos permite tener la lluvia en el momento que la queremos. Y hicimos un ensayo sin fósforo y otro con 100 kilos de súper, y luego le aplicamos una lluvia de 60 milímetros por hora de intensidad, una lluvia muy intensa, durante 1 hora, y medimos qué pasó cuando llovió un día después de la aplicación, 5 días después o 8 días después. Y medimos la concentración de fósforo en el escurrimiento. Y lo que vemos es algo bastante lógico. El primer día tenemos concentraciones en microgramos por litro, partes por millón de fósforo más elevadas, y luego estas concentraciones 8 días después son más bajas. Y estos valores, quiero hacer referencia a un umbral que mencionó ayer Cabrera como umbral admitido para escorrentía de fósforo. Él mencionó 1 parte por millón. Bueno, lo que salió de fósforo supera esa concentración. Si bien en cantidades, 1 hora de lluvia con una intensidad de 60 milímetros hora al día siguiente de la aplicación hizo que perdiéramos solo el 4% de ese fósforo que habíamos aplicado con los 100 kilos de súper. Este ensayo es parte de un ensayo más importante. Yo trabajo también, por supuesto, en otros temas, y acá estábamos mirando qué pasa en el suelo con el glifosato y el fósforo. Hay bibliografía internacional que dice que hay una competencia del fósforo y el glifosato por los sitios de intercambio, ya que el glifosato se une al suelo por un grupo de fosfatos similar al fósforo inorgánico. Y entonces lo que hicimos también fue, además de ese tratamiento de 100 kilos de súper, hacer una aplicación de otro tratamiento con glifosato a raíz de 3 litros por hectárea de producto comercial, y otro tratamiento con el fósforo y el glifosato. También le hicimos la simulación de lluvia al día siguiente de la aplicación, medimos a los 5 días también y a los 8 días, pero ahora lo que medimos en el escurrimiento es cuánto glifosato se nos iba. Y acá en este gráfico lo que les muestro entonces es la concentración de glifosato. Ahí dice más AMPA, que sería el AMPA es el principal metabolito de degradación de glifosato, que pasó al día siguiente, a los 5 días y a los 8 días, como para tener una idea y darles un parámetro para que tengan en cuenta de qué significa un valor de concentración de glifosato. Podemos decir que hay una publicación bastante reciente, de 2012, de Canadá, que hace un screening de especies de vida acuática, peces, plantas,
distintos organismos y dice que 800 microgramos por litro es un umbral para glifosato. Entonces, cuando hacemos una aplicación y tenemos al día siguiente una lluvia, esos valores de glifosato son bastante más importantes. Y lo que vemos también es que realmente se vio que hay una interacción entre el fósforo y el glifosato, y al día siguiente de la aplicación, con esa lluvia de 60 milímetros, perdimos el 28% del glifosato que habíamos aplicado. Esto tiene que ver con eso que mencioné al principio, de analizar los momentos y las oportunidades de aplicación, pero no tiene que ver con que el fósforo sea causante de contaminación por glifosato, porque cuando aplicamos el fósforo solo, los valores que tenemos son similares a los del testigo y que se encuentran en un lote que viene con una aplicación de glifosato, por supuesto. Hasta acá más o menos lo que estamos haciendo a nivel de parcela. Ahora les quería contar un poco el trabajo que se está desarrollando a nivel de cuenca. Este es un trabajo muy interesante que está haciendo la gente de INTA Pergamino. Hay varios de los que están mencionados acá, varios nombres que están haciendo tesis, un trabajo muy, muy interesante. Ustedes saben que acá está la provincia de Buenos Aires. En el norte de la provincia de Buenos Aires tenemos la cuenca del río Arrecifes, y lo que está en color violeta es la cuenca del arroyo Pergamino. Ahí está indicada la ciudad. En esa cuenca se establecieron sitios de monitoreo. Ahí están indicados con las letras. Hay 2 sitios en la parte más alta. Esto arranca acá, hay unos bañados, después es una zona de lomas y medias lomas con agricultura. Y después el punto C está después de que pasa el arroyo por la ciudad de Pergamino, y luego hay 3 puntos en la desembocadura, justo antes, cuando se une con el Salto para formar el río Arrecifes. Esto es muy interesante para analizar porque son cursos de bajo orden, pequeña escala, nos permite analizar la calidad de agua ligada al uso del suelo, está conectando un ambiente terrestre con un gran río. Es un sistema de alta relación superficie-volumen y es interesante para ver el efecto de los aportes desde una cuenca hacia la concentración o la calidad del agua superficial. Las partes altas están con agricultura con predominio de soja, y en las partes bajas tenemos la producción ganadera. Ahí tenemos una imagen con el arroyo pasando por la ciudad de Pergamino, y por supuesto el arroyo también, además de recibir los desagües pluviales, tiene pasaje por el parque industrial, por la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Ahí está el INTA también. Eso es algo que en un sistema natural, por supuesto, no podemos aislar. Es lo que les decía de tener que tener en cuenta que en estos sistemas también conviven estos aportes puntuales. Y antes de la ciudad de Pergamino también se delimitó en esta área 5 microcuencas en las cuales se hicieron perforaciones para analizar también la calidad del agua freática. El agua freática estaba bastante cercana a la superficie, que hay perforaciones cerca del arroyo en que está a 1 metro y puede estar a 6, 7 metros en las partes más altas. Entre 2007 y 2013 se realizaron muestreos de agua en 65 fechas de muestreo, y lo que se encontró es que el 50% de esas perforaciones tenían concentraciones de nitrógeno de nitrato superiores a 10 miligramos por litro o 45 de nitrato, si lo viéramos así, bajo agricultura con predominio de soja. Esto no lo podemos relacionar, por supuesto, con las dosis de fertilización, que justamente, dado que el predominio de cultivos en la secuencia es el cultivo de soja, más o menos estimamos que la dosis promedio de fertilizante en esa zona es de unos 22 kilos por hectárea año de nitrógeno. Sí, lo que sí lo estamos vinculando, por supuesto, es con ese efecto de mineralización de la materia orgánica del suelo. Esos son trabajos que estuvo mirando desde hace muchos años Adriana Andriulo, Graciela Cordone, después lo miró también Silvina Portela en su tesis al marcar el nitrógeno y seguirlo y ver si era el nitrógeno el fertilizante que llegaba por drenaje en profundidad o era el debido, y en realidad esto es lo que vio, que tiene que ver con la materia orgánica, la mineralización de la materia orgánica del suelo y no
lo que estamos aplicando con fertilizantes. También esto lo corroboró Elena Rimsky-Korsakov recientemente con su tesis. En estas mismas microcuencas también lo que hicimos fue analizar escurrimiento con el mismo simulador de lluvia que les comenté anteriormente. Lo que se hizo fue separar ambientes. En las nubecitas verdes tenemos las simulaciones en las lomas, en las rojas en las medias lomas y las azules en los bajos. Las partes altas, lo que venimos notando, por supuesto, es que el suelo se está empobreciendo en nitrógeno y en fósforo por exportación. Y si medimos cuánto se pierde en una lluvia de 60 milímetros hora, lo que tenemos es que perdemos 2,6 kilos de nitrógeno por hectárea y 200 gramos de fósforo por hectárea. En las partes más bajas del paisaje, donde se practica la ganadería de cría y de recría con baja carga, lo que hicimos fue medir estas pérdidas en franjas. ¿Qué pasaba cuando nos acercamos al arroyo? Estamos entre 0 y 5 metros del límite del arroyo. Ahí las pérdidas son de 6,3 kilos de nitrógeno por hectárea y de 2,4 kilos de fósforo. Sin embargo, si esas franjas las hacemos de 15 metros, un poco más, tenemos pérdidas muy inferiores y similares a las que tenemos en las partes altas, de 1,6 kilos de nitrógeno y de 200 gramos de fósforo. Como dije antes, en el agua superficial también se ha hecho la tesis de Juliana Torti. Hizo todos no, pero bueno, una gran cantidad de fracciones de fósforo, de nitrógeno. Hizo un trabajo muy interesante. Y resumidamente lo que vio es que en las partes altas de la cuenca, lo que se ve es que todas las fracciones de nitrógeno y fósforo están bajas, que cuando después que pasa por la ciudad, todos los niveles se elevan mucho, y que desde ese punto después de la ciudad, a 70 kilómetros después, donde está la desembocadura del arroyo ya en el arrecife, esos valores bajan y tienen unas concentraciones, podríamos decirles, intermedias. Esas concentraciones son de 2,3 ppm de nitrógeno y 0,5 de fósforo. Esto quiere decir que el arroyo está eutrofizado, pero justamente para saber por qué llegaban esas, o cuánto es lo que llegaba, porque en concentraciones por ahí podemos decir eso, si está eutrofizado o no, pero cuánto es el aporte que estamos haciendo. Se hizo una estimación en función de esas concentraciones y el caudal de agua que está pasando por esos puntos de desembocadura del arroyo. Y lo que vimos fue que se estimó que las pérdidas de toda esa área son de 6 kilos de nitrógeno por hectárea año y de nitrógeno y 1,3 kilos de fósforo por hectárea año. Bastante parecido a los valores que medimos en las parcelas de Correntía de Paraná. La buena noticia es que a pesar de recibir una carga importante de nutrientes, el arroyo cumple una función ecológica destacada como cuerpo receptor de contaminantes que pueden ser diluidos y autodepurados antes de su desembocadura en el río Arrecifes. Yo he mencionado, les he querido mostrar valores de distintas estrategias que tenemos para reducir las pérdidas y para minimizar el aporte difuso de nutrientes a cuerpos de agua. Las repaso, el hecho de hacer rotaciones en las partes altas, en medias lomas del paisaje, la utilización de cultivos de cobertura, los momentos o la oportunidad de aplicación, el distanciamiento de las aplicaciones a las lluvias y también el distanciamiento de la producción ganadera de los arroyos. Cuestiones que sabemos, como el control de la erosión y el balance de agua. También les quería mostrar que estamos haciendo un trabajo para conocer la calidad de aguas superficiales en la provincia de Entre Ríos. Este trabajo lo estamos haciendo a través de una red que hemos conformado con un grupo de interés común. Seguramente debe haber algunos integrantes de la red en esta audiencia. Somos 70 participantes de esta red. Que estamos preocupados por la situación en Entre Ríos, ya que como ustedes ven en ese mapa que tiene la capa hidrográfica, Entre Ríos es muy difícil estar trabajando en lotes que estén muy alejados de la naciente
de un arroyo o que sean linderos a un curso de agua superficial. Ahí tenemos esos puntos rojos, indican son 311 puntos de muestreo y ya hicimos 3 momentos de muestreo. Y esos son los valores de nitrógeno de nitrato y de fósforo de fosfato en uno de los momentos de muestreo. Los valores que se ven en verde son valores que están muy bajitos. En amarillo tenemos valores que podrían generar riesgo de eutrofización y como puntos rojos indicamos puntos que pueden ser de riesgo para el consumo humano. Si bien esta es agua superficial, tomamos ese umbral. Las buenas noticias, como me gusta mirar lo positivo, tenemos pocos puntos rojos y tenemos bastante trabajo para hacer en cuanto a esos puntos amarillos. Tenemos zonas que sabemos que tienen, sobre todo en fósforo, cuestiones que tienen que ver con la producción intensiva de animales y los lugares donde tenemos tambos, tenemos mucho aporte, obviamente, nosotros en Entre Ríos por erosión, el aporte también de la zona forestal o de frutales. Este es el trabajo que estamos haciendo de identificar cuáles son las fuentes y cómo podemos encontrar estrategias de mitigación. Para terminar también les quería contar un trabajo que estamos llevando adelante en el Delta del Paraná. Esto es en asociación con la gente del CIMA, de la Facultad de Exactas de La Plata. Hay una tesis de doctorado que está haciendo Jezabel Primos y lo que está mirando es con una frecuencia estacional, es que en distintos puntos del delta entrerriano la concentración de distintas fracciones de nitrógeno y de fósforo. Esos son los puntos de muestreo, son 25 puntos. Y los primeros resultados que tenemos de estos, ya han pasado tres muestreos, indican que este macrohumedal que tenemos tiene una relativamente alta homogeneidad y que lo que observamos es que en toda su extensión, son 4 departamentos de Entre Ríos, de Diamante hasta Villa Paranacito, y lo que vemos es que cuando tomamos los puntos de muestreo que están en las salientes donde llegan los tributarios que pasan por dentro de la provincia, en esos puntos las concentraciones de nutrientes se elevan 5 a 10 veces. La buena noticia es que el Delta de Paraná es un macrosistema que desempeña un papel decisivo en el reciclado natural de los nutrientes y realmente nos presta el servicio ecosistémico de purificación del agua. Para cerrar, yo lo que les mostré hoy acá es algunos avances que tenemos en el estudio del destino de nitrógeno y fósforo proveniente de agrosistemas y a partir de esta información podemos identificar prácticas agrícolas que minimizan riesgos y podemos detectar también algunas áreas problemas. Esto lo estamos haciendo desde el INTA con otras instituciones, pero el INTA, las universidades, las instituciones de ciencia y técnica, algunos organismos de gobierno, cuentan con una gran variedad de datos ambientales, de información del estado de los recursos naturales y también cuentan con conocimientos específicos. Pero yo creo que carecemos de evaluaciones integradas y puestas en un formato que nos permita su uso en la toma de decisiones. Y esto es todo. Muchas gracias.